la alabanza, el tiempo de alabanza tan hermoso, los testimonios, the time of the worship, the time of the testimonies, pero todavía hay más. but there's still more. Y vamos por And más. we're going for more. Que Dios bendiga a mi hermano José López. God bless my brother Ese sueño Jose profético. Lopez. That's a prophetic Y dream. me toca cuando el siervo habla porque es de corazón. And he touched me because he speaks with his heart. Y yo se lo dije, es un sueño profético. It's a prophetic dream. Y lo vamos a ver realizado. And we're going to see it ¿Cuántos lo creen? realized. How many believes it? Porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para Cristo Reina. God has marvelous and wonderful things for Christ's reign. Y le doy gracias al Señor también And I give thanks por to la the vida de Lord mi esposa. for the life of my wife. A mí me tocó el testimonio, mire. It touched me, her testimony. Yo soy testigo de la vida de mi esposa, una mujer de Dios, I'm witness of her life. She's entregada, a woman of God, temerosa given, fearful, y busca siempre el rostro del and Señor. she's always looking the face of the Lord. Habla poco, She speaks short, pero hace mucho. but she does a lot. Amén. Doy gracias a Dios por mi hermana Magda, que ese espíritu de servir siempre está ahí. I give thanks to the Lord for Era the miércoles life cuando of Pastor sucedió Magda, eso. because she's have always a time of serving. Era miércoles cuando tenía que venir al templo. Yo dije, no, yo mando a buscar a la hermana Magda que la lleve, pero yo aquí. So I said, it's Wednesday, it's the day of service. I prefer Pastora Magda to come and look for her. Quiero decirle, en toda mi vida es servicio a Dios. In all the time of serving the No Lord, importa las circunstancias, doesn't matter the no circumstance, importa la emergencia que haya venido a doesn't mi matter vida. the emergency that comes to my life. Aquí he estado yo, I'll be here all the time porque sé que Dios está en control de todo. because I know the Lord has control of Y ese everything. día había servicio. And that day there was a service Y yo le day, dije, hermana Magda, and lleva a mi I told esposa. Pastor Magda to y take como ella my dice wife. siempre sí, pues no hay problema. Usted And puede she llamar a la hora always que sea, say llevar sí, yes, sí. and doesn't matter, she's always going to say Y yes. bendecimos la vida de And we ella. bless her life. Dios la usa con poder y God used her with power, ha entendido lo que el Señor and dijo. she had understand that the Lord said. Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino The a Lord servir. said, I didn't come to be served, I came to serve. Y esa enseñanza nos toca a nosotros. And that teaching is for us. No que nos sirvan, sino Not a to serve servir. us, but to serve others. Porque hay muchos que le encantan que les sirvan, But there's a lot that they like to be served, pero no les gusta servir. but they don't like to serve. Sin embargo, el Hijo de Dios But tiene even though siempre the que child of servir. God, he always served. Nunca espera que te digan thank you o gracias. Don't expect sirve a somebody Dios. to tell you Sí. thank you. You Y- just serve the Lord. Rápidamente quiero dar las gracias al presidente de los caballeros y a mi hermano Eri, al equipo, mi hermano Quickly, I want to Oscar, give thanks to the leader Baudilio, of hermano the gentlemen, Daniel. brother Eddie, Baudilio, ¿Y quién más and estaba ahí brother con nosotros? Daniel. And who else was there? Pues es el equipo que estaba ahí. El hermano Disney que estuvo también. Brother Eddie Snell. Que hicieron posible la That celebración made de ayer. possible the celebration of Y si yesterday. usted no vino, pues no le va a decir nada porque se va a sentir mal por no estar. And if you didn't come yesterday, I'm not going to say anything because Pero la you might pasamos feel súper bad. bien. But we have a good time. Amén. Así que sean bienvenidos. Doy gracias a So Dios be por un welcome. hermano I give thanks to the Lord for a brother. que es segunda vez que está aquí That is the second time that he's here, y está haciendo de bendición and he's being a a los blessing pastores de to the Cuba, pastors of Cuba, República Dominicana Dominican y Republic, México. and Mexico as Que Dios well. bendiga la vida de ese varón. That the Lord bless his life. Quiero que se ponga de pies I want you to please stand up, y no quiero olvidarme de and I don't want un to saludo forget especial a todos los to pastores, send a special greetings to all the pastors, aquellos que nos siguen a través de to las those that redes. follow us through the media, Nuestro líder y pastor to Armando, Pastor Armando, los pastores de México que ayer Pastor of Mexico, that yesterday tenían una reunión que hacen anual de that they todos los have an pastores. annual meeting that they do usually every year. Amén. Quiero también decir que me alegro de ver a mi hermana Daniela I con su rejoice to see esposo. my La sister habíamos Daniela extrañado, and, pero and, espero and que se her sientan bien. husband. We miss them. Quiero que vayan conmigo I al want to libro de go with Josué. me to the book of Joshua. Recuerda que el viernes predicó la hermana Nidia de ese libro, capítulo 1. Yo quiero Friday, predicar de Sister capítulo Nidia 7 hoy. preached about that book. Josué capítulo 7, vamos a estar leyendo del 5 al 7. Joshua chapter 7 from verse 5 to 7.
Hay un pueblo hermoso en este día. There's a beautiful Wow. people today. Josué capítulo 7 del 5 al 7 y cuando todos lo tengan, Joshua chapter 7, digan verse un amén 5 to 7. And resucitado. when you have it, Santo, say an amen aleluya. Ese resurrected. salió de la tumba ese They amén. came out of the buried. Y la palabra del Señor And the word of God, se lee en el nombre del Padre we read in the name of del the Hijo Father, Son, y con la comunión de su and Santo the communion Espíritu. with the Holy Spirit. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarén y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, sí, And the men of Ai smote of them, and 36 men of the chase them from before the gate even unto Shebarim, and smote them into going down. Wherefore the heart of the people melted and became as water. entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. And Joshua said, Allah, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we have been content and dwelt on the other side of Jordan. Oremos. Padre, gracias te damos Father, we give you thanks por tu amor y for misericordia, your love and mercy, porque tú cuidas de nosotros. because you take care of us. En esta hora, Señor, In this hour, Lord, tú me has dado este mensaje para tu pueblo. you give this message for your people, Y tu pueblo está ansioso and por your recibirlo. people is anxious to receive Y it. declaro en el nombre de And I Jesús declare in the name of que Jesus este mensaje that this message bendecirá nuestra will vida, bless our lives, edificará nuestras will vidas edify our lives, y saldremos and diferentes we de will este come lugar. out different of this Prepara place. todo nuestro ser, Prepare our soul, nuestro espíritu, our spirit, nuestra alma our soul, y nuestro cuerpo. and our body. Padre, declaro que esta palabra Father, I declare these words marcará la diferencia will mark the en difference nuestra vida in our lives hoy. today. Glorifícate Glorify en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, pueblo You del may take a Señor. seat, please. He puesto como tema I has put as a a topic. este mensaje y To this escuche con message. atención, Put attention, please. porque el título de este mensaje The title of this ya es de message, bendición escuchar. it's already a blessing to listen. Si lo mantenemos en nuestra mente, If we maintain it in our en mind, nuestro corazón, in our heart, siempre always veremos we will see la respuesta the answer de Dios. of God. Y por eso el tema es, And that's why the en topic Dios is the God siempre always está la respuesta. is on the answer. ¿Cuántos pueden creer eso? How many believe that? En Dios In God, siempre there's always está la respuesta. the answer. No importa Doesn't matter por qué circunstancia tú which estés pasando. circumstances are you going through. En Dios In God está la respuesta. is the answer. No importa Doesn't matter por lo que están pasando tus hijos, what your childs are going through. en qué posición y condición. In what position or se condition encuentren. they are. Quizás tú lo estás mirando lejos de Dios, Probably you're seeing them far away pero from Dios God. te dice But God is telling en you, esta tarde, in this yo afternoon, tengo la I respuesta. have the answer. I got the answer. Yo tengo la respuesta.
I had the answer. Yo tengo la respuesta. No importa cómo tú lo veas. Doesn't matter how you see it. Cuando tú lo crees, When you believe que Dios that the Lord tiene la respuesta, has the answer, tú descansas. you rest on Tú it. sientes la paz. You feel the Tú peace. estás tranquilo. You're calm. Me sorprendió el testimonio de mi esposa. I'm amazed about Porque the está diciendo testimony una of my verdad. wife. Ella estaba She's lo saying más a truth. tranquila. She was really calmly. Quizás los doctores se alarmaron más. Probably the doctors Ella alert estaba more tranquila, como themselves. si nada. But she was really Porque calm, cuando like tú nothing. sabes Because when you know que Dios tiene la that respuesta, the Lord has the answer, se cumple lo que el Señor dice en it's su palabra. complete what the Lord said in His word. La paz de Jesucristo The peace of the Lord sobrepasa overpass todo entendimiento. all understanding. Cuando tú realmente When you truly vives la paz de Dios, lead the peace of God, tú puedes estar en una cama que te estén haciendo una cirugía, una operación. probably you can be laying on a, Que te dicen on a tú- bed doing a surgery to you. Tu riesgo es grande, Your risk is en esta greater operación. in this operation. pero cuando tú estás seguro But when you're assured de quién es Dios para ti, that who is God for you, tú descansas, you rest porque Dios because God tiene la respuesta. has the answer. ¿Cuánto lo creen en esta How many tarde? believes it this afternoon? Dios desea, escuchen God bien, wish que su palabra, that His word, sus promesas, His promises sean realidad en nuestra vida. be real on our lives. Que cuando escuchemos esa palabra, That when we listen to that se haga word, rema en it nosotros. becomes a role in our life. Porque entonces Because then vamos a ver we will see la realidad de Dios. the reality of God. Hasta que tú y yo Until you and I, no atesoremos esa palabra we don't treasure that como word una realidad de Dios, like a reality of God, nuestra vida siempre está our insegura. life is going to be unsure. Pero cuando tú le creas a But Dios, when you believe the Lord, tú confías en lo que te ha dicho, you trust in what He told tú you. caminas en You seguridad, walk in assurance, confesando siempre confessing always que Dios tiene la that respuesta. the Lord has the ¿Cuántos lo answer. creen? How many believes it? Vamos a aprender algo en esta palabra. Let's learn something in this word. Leímos estos versículos We read these verses de algo que sucedió al pueblo de Israel. of something that happened to the people Cuando of Josué Israel era el when líder. Joshua was the leader. Algo sucedió Something happened al pueblo de Israel que to ellos no the people esperaban. of Israel that they were not expecting. Y Josué dice la palabra que le dolió mucho lo que pasó. And it says that Joshua had a lot of pain. Dice que hurt him a lot. rasgó su ropa. It says that he rent out his Desde clothes por la mañana hasta en la tarde, since morning all the way to junto the a los afternoon, ancianos, together with the elders. estaba lamentándose He was delante del crying Señor. in front of the Lord Una tristeza with enorme. a big, sad Dice que se enormous. echaban polvo por They encima. were throwing themselves Era una dust on top of costumbre their head. de expresarle a It's Dios it's a habit el to express the pueblo Lord to the de la people, manera que se the sentía way they cuando felt estaba themselves triste. when they were sad. Se echaban They polvo. were pouring dust to themselves. Josué no sabía exactamente lo que pasó. Joshua was not understanding what was going on. Y nosotros And we tenemos a veces un problema delante del Señor. we have a problem in front of the Lord. Cuando nosotros nos sucede algo When it happens something to us y no sabemos, and we don't know, atendemos we attend a acusar a Dios. to accuse the Lord. Y tristemente eso fue lo que pasó. And sadly, that's what it happened. Josué acusó Joshua a Dios Accused the de lo Lord que había sucedido. of what had happened. Recuerden que Dios le dio la victoria en la ciudad de Jericó. God gave a him the Josué. victory in the city of Jericho to Joshua. ¿Ustedes se recuerdan en qué forma Dios le dio la victoria? You remember how was the way he gave ¿Fue him the peleando? victory? Fighting ¿O caminando? or walking? Caminando. Walking. Hay victoria que tú la debes pelear caminando, There's victories that you gotta fight them caminando walking. y alabando. Walking and worshiping. Caminando Walking y and alabando. worshiping. Pero hay otra clase de batalla But there's other kind que of Dios te battles dice pelea that the Lord tells you gotta fight. y tú la ganas peleando. And you win them fighting. Solamente tenemos que seguir la instrucción de Dios We just gotta follow instructions. para que todo salga bien. So everything comes ¿Cuántos están fine. aquí en esta How hora? many are in this hour? Seguir la instrucción de Dios Follow the para que instruction todo of the salga Lord, bien. so everything comes all right. Yo he aprendido eso hace I muchos have años. learned that
many years. a buscar la presencia de To Dios, look for the presence a of the depender Lord, de Él to depend on Him, para que todo me salga so bien. everything comes all right. ¿Cuántos están aquí en esta How hora? many are in this hour? Cuando enfrentamos una prueba When we confront a en un trial tiempo de dificultad, in times of difficulties, porque todos hemos pasado y pasaremos por prueba. we all have gone through No hay un ser humano que trials. diga yo no he There's pasado no por human prueba. that have not passed by trials. No hay un ser humano que dice yo no he There's no pasado por human that circunstancias difíciles. Can say that they have not passed by difficult moments. Nadie puede decir yo no he tenido Nobody can say obstáculos. that they have not had Todos obstacles. pasamos por el mismo We camino. all go through the same way. Si tú eres un ser humano, If you're a human being, tú vas a pasar por you're gonna dificultades. pass through difficulties. Pruebas van a llegar a tu By vida. trials are gonna come to your life. Adversidades van a llegar a tu Adversities vida. are gonna come to your Porque life. eres ser humano. Because you're a human Si no being. fuera ser humano, If you wouldn't be a human no pasara being, por eso. you wouldn't go through that. Entonces, So then, no importa que seamos hijos de Dios. doesn't matter if you're a child Y of si no God, eres hijo de Dios, if you're not a child of God, esto es parte de la vida. this is part of life. Los obstáculos, The obstacles, las adversidades, the adversities, las pruebas, the trials, las luchas, the battles, las enfermedades. the infirmities, Todos vamos a pasar por ahí. everything we're going to go Pero hay through una there. cosa que te debe mantener But there's firme something that got to maintain you firmly, y es creerle a and Dios. it's to believe the Porque Él Lord, tiene el control de because todo. He has the ¿Cuántos están control of aquí? everything. How many Dios are en here? su tiempo God in siempre His va a time, obrar. He's gonna work. Escucha bien, Dios Listen en well. su tiempo, God in His time, Dios va a obrar a He's gonna favor de work nosotros. on our favor. Solamente hay que esperar y We just confiar gotta en Él. believe and wait. Nunca dudes Never doubt del poder de of Dios. the power of God, Porque las dudas because the doubtness es una herramienta is a tool que usa el enemigo that the enemy para uses, que no le crea a Dios. so you don't believe Y en the el Lord. momento que And in the nosotros dudamos de moment Dios, that we doubt from jamás God, we never, vamos a ver la respuesta de we will Dios. never see the answer Porque of Dios God, no obra because God doesn't work donde hay dudas. where there's doubtness. ¿Cuántos lo creen en esta How many tarde? believe sitting this afternoon? Siempre el creerle a Dios ha sido un We gotta desafío. believe always será un to God. desafío It's gonna be a para challenge nosotros. for us to believe the Lord. Es un desafío It's a challenge creerle a Dios, ¿sí o to no? believe God. Tener fe en Dios es un To have desafío. faith on God Porque is somos a challenge humanos. because we're humans. Pero Dios, But a God, través de su palabra, through His Word, nos prepara, prepares us mire, para creerle a Él, so we can believe Him, para tener fe en Él. so we can have Eso es lo faith que on hace la Him. palabra de Dios. That's what the Word of God does. En Romanos capítulo 10, In Romans chapter 10, verso 17, dice la verse palabra 17 says the que la Word fe viene that faith comes por through oír listening y oír and the la listening palabra. the Word of God. Tú no naces con fe creyendo en You Dios. don't born with faith believing. La fe te la da Dios The para que creen faith en God Él. give it so you believe in Him. ¿Cuánto creen eso? How many believe is that? Es importante nosotros It's really aprender important to a learn conocer a Dios to know God y qué Dios hace. and that what God does. Aquí la palabra habla The word here de la speaks victoria que Dios of le the dio victory al that pueblo the de Lord Israel en gave to Jericó. the people of Israel in Jericho. Y el pueblo siguió avanzando. And the people keep moving forward. Y tenía que pasar por un lugar llamado And they had to Hai. pass to a place called Allen. Ese era un pueblo que se That was mandó a a valley investigar. that they were Josué lo investigating. manda a investigar. So Joshua sent somebody to Y investigate. le dijeron, And they told him, Josué, es un pueblo pequeño. it's a really small valley. No mande cantidad de hombres, Don't send a bunch of people porque lo vamos a vencer. because we're going to defeat them. Josué mandó 3,000 hombres. So Joshua sent 3,000 people. Y cuando llegan allí, And when they el arrived pueblo de there, Israel es vencido. the people of Israel is Y defeated. murieron 36 And 36 died. hebreos. Hebrew died. 36. 36. Salieron corriendo. They ran out. Y eso trajo That bring dolor, pain, tristeza sadness, y sorpresa and amaze al pueblo de to Dios. the people of God. Josué no entendió por qué vino la derrota. Joshua didn't understand why the defeat came. Y por eso dice que se reunió con los ancianos. And that's why he says he reunited with Se the elders postraron They ante el bowed arca de Dios. in front of the ark of the Lord. ¿Por qué en el arca? Because in the ark, Porque el arca era because símbolo de the la ark presencia was de the Dios. present, was Era representing el the lugar presence of the correcto Lord. que el pueblo de It was Dios the correct place where the tenía people que of siempre God llegar. got arrived. El arca The ark es simbólicamente era la symbolically presencia de was the Dios. presence of God. Por eso Josué That's why Joshua va con los ancianos go with the y elders. dice la Biblia que se And the Bible postraron says todo that el they día hasta en la bowed all the tarde. day, all the way to the afternoon. Porque él no entendía por qué Because vino they la didn't derrota. understand
why the defeating came. Y vamos a entender y aprender en esta tarde And we're going to learn que hay and derrota understand that the que vienen a defeating nuestra vida comes to our lives porque le hemos fallado a Dios. because we have failed the Lord. ¿Cuántos están aquí en How esta many hora? are Porque hay un here? pecado en nuestra Because there's vida. a sin in our life. Pero cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, está But when we don't confundido. know what's happening, we are confused. Josué es un gran líder Joshua del was a pueblo. great leader for the people. Estaba confundido He was al ver confused lo que sucedió. when he saw what had happened. Y dijo, en el verso 7 And he dijo saw in verse Josué, 7, Joshua said, ah Señor Oh Jehová, Lord, Jehovah, ¿por qué hiciste pasar a why este pueblo? Es do you let acusación. pass these people? You see, Acusación directa a Dios. Accusation directly to the Lord. Peligro con eso, hermano. Danger with that. Tú no acuses nunca a Dios porque You Dios no never es accuse culpable the del Lord. fracaso de los hombres. Because God is never guilty Dios of the no es fail of culpable the del man. fracaso de nosotros. Because the Lord is never. Cuando hay fracaso en Don't nuestra blame the vida, Lord. es porque nosotros le Because hemos when there's abierto fail la puerta al on enemigo. us, because we have opened the door to the enemy. Dios le había dicho al pueblo de God told Israel, the people of Israel, cuando entre a Jericó, when you enter to Jericho, no tome nada, don't grab porque anything. es anatema. Because it's a curse. Ni oro, Neither ni gold, plata. neither silver. Pero un hombre llamado Can But a man called Can tomó oro y plata. grabbed gold and silver. Desobedeció He la orden de disobeyed Dios. the order of God. Escucha bien cuando Listen desobedecemos well. la orden de Dios. Listen when we Porque disobey the nosotros word no of somos God. niños bonitos. Because we're not Nosotros somos beautiful igual que el pueblo de child. Israel. We're people of Israel. Hoy en día, Dios sigue siendo el Nowadays, mismo. God keeps being Dios the no same. cambia. God never Lo que changes. Dios dice hay que What respetarlo. God says, we gotta Aunque te respect guste it. o no te guste, Whether hay que you like it respetarlo. or not, ¿Cuántos we están gotta aquí en esta respect tarde? it. How many are in this hour? Hay que seguir las reglas de We Dios. gotta follow the rules of God. Y cuando nosotros And desobedecemos when lo que we Dios nos disobey dice, what el God tells diablo us, se aprovecha. The devil take Porque le advantage. abrimos una Because we puerta, open a door, le damos derecho, we give right, autoridad sobre authority nosotros upon us, por medio del pecado, through the sin, por medio de la through the desobediencia. Y disobedience. muchas veces no lo And many sabemos. times we don't know it. Desobedeció a Dios este pueblo por These medio de people este hombre. disobeyed the Lord through these men. Hay cosas There's things que están maldecidas por Dios. that they're cursed by God. Sépalo usted o no. Know it you whether you want Hay it. cosas know que it. Dios ha There's maldecido things that the Lord que has el Hijo de cursed Dios no puede that the tocar child of God cannot ni touch, poseer. neither possess. Por eso tú no puedes recibir cualquier cosa That's why you cannot receive any de kind of thing personas of que le people sirven a las that tinieblas. serve to the darkness. Porque son cosas que Dios ha Because there are things maldecido. that the Lord Son has cursed. anatema ante They're Dios. curses from the Lord. Yo nunca olvido una I never experiencia forget an experience de una of hermana a sister que cayó bajo una depresión, that fell upon a depression, una situación a situation que no había ayuno ni that there was no oración fasting or prayer que la liberara. that deliver her. Orábamos, We ayunábamos, were praying, todos los días fasting, orábamos. every day we were Y ella praying. allí, And there was her. y nada, ni los And médicos le nothing. encontraban nada. Neither doctors were finding her anything. Nada le encontraban a esta Nothing mujer. to this woman. Y estaba pálida, And she verde. was pale, green. Y ya nosotros estábamos un poco desesperados. And we were a little Orábamos a bit las desperate. 10 de la We were mañana, un praying grupo 10 por o'clock in the ella. morning for her. Luego de un tiempo yo le After dije a time I told a her, esta hermana, to this sister, algo pasó en ti. something happened in you. Esto es un problema espiritual, This is a spiritual thing. no es una enfermedad It's not an infirmity, cualquiera. any kind Aquí hay of algo infirmity. que There's pasó en something ti. that happened in you. ¿Tú has visitado algún lugar Have de you brujería? visited a place of witchcraft? Porque hay cristianos que Because there's a veces Christians visitan that lugares de brujería. they visit places of witchcraft. Escuche bien, Listen well, los hijos de Dios the childs of God, no pueden ni siquiera they cannot even acercarse a un lugar de get brujería close con to a intención de place ver of qué witchcraft hay. just to see. Las imágenes The images te conectan con la brujería. connect you Bueno, with the witchcraft. por eso no podemos tener imágenes tampoco. That's why we cannot have neither images. Y me dice esta hermana, And this sister tells me, pastor, yo lo que Pastor, recuerdo
I remember un tiempo atrás a time ago que una señora that a lady, que era santera that she was a witch, me vendió unas prendas she de oro. sold me some jewelry. Y como me la dio bien barata, yo la And compré. she gave them so cheap, I bought them. Ella no sabía She didn't know lo que estaba recibiendo. what she was receiving. Porque esas prendas ya eran Because malditas those por Dios. jewelry, Están maldecidas. they were already cursed. Porque la usaban Because they were using para it hacer brujería, to make santería. witchcraft. Ella me dice, desde que yo compré esa prenda, Since I bought those yo jewelry, caí en esta condición. I Y yo le found dije, this. ahí está el problema. And I told her, there's the problem. Ahí está el problema. There's the problem. Quítate eso, Take away bótalo a la that basura. and throw it away to the No trash. importa cuánto haya tú Doesn't matter pagado, how much you pay. bótalo a la basura. Throw it to the trash. Déjeme decirle algo, para la Let gloria me de tell you Dios. something. For the glory of Cuando God, ella se despojó de eso, when she lo took botó, away, fue libre y sana instantáneamente. Algo desapareció. healed instantaneously. She was delivered. Ella andaba con un pecado de She was brujería encima. carrying a sin of witchcraft in her. ¿Ve? Acán dice la Biblia que He says that Dios dijo, Achan, no toquen nada, ni that oro the ni Lord plata de lo que told tenga ahí. them neither gold or silver. Y él lo tomó y And ahí he estaba el grabbed it, pecado. Por and eso there's the vino la sin. derrota And that's why the defeat al pueblo came de Israel. to the people of Israel. Por eso Josué That's why Joshua cae en una tristeza fell on a sadness, y no sabía dónde estaba el and he problema. didn't knew what was the problem. Y como él no sabía, And because he didn't know, acusa a Dios he accused the Lord de que Dios lo hizo pasar por ese that the fracaso. Lord passed him through that Pero los fail. fracasos del hombre no es But the culpa fail de of Dios. the man is not Es culpa de we shouldn't nosotros. blame the Lord. Is blaming the man. Pero Josué, But como hombre de Joshua, Dios, like man of como God, líder like de leader Dios, of God, tomó una actitud positiva took que es lo que a manda right Dios. attitude that the Lord sent to do. Es la decisión It's the correcta decision de un correctly hijo de Dios, of a de un child of líder, God, of a leader, cómo debe responder a una how he situación got to tan respond triste y to dolorosa. a reaction that is ¿Cuál fue upsetting. su actitud? Which one was Ir a his la attitude? presencia de Go Dios. to the presence of the Lord. Dios mira que él lo acusa, God sees that he accused him, pero Dios no lo culpa, but God never blamed him porque Dios 'Cause sabe God que él no sabía. because he knew he Y didn't como know. ser humano, As a human being, cree que Dios permitió eso para and he believed para that the llevarlo al Lord permitted fracaso. to take him to a fail. Pero como él tomó la actitud correcta But he took the right de position venir a la of presencia, al coming to the arca, present, to the y ark, gemir en la cry presencia, out on the buscar presence, respuesta de to look Dios, for an answer porque es of lo que God, Dios quiere de is nosotros. where the Lord Cuando no wants. entendemos qué When está we don't pasando, understand where Dios we're quiere going, que lleguemos a su the Lord presencia wants we to para go to His revelar presence qué es lo que está to reveal pasando, porque el what's único que going on, sabe because qué es lo que the está only one pasando es knows Dios. is God. ¿Y qué hace Dios? And what does the Lord does? Les revela Reveal him. por qué fue lo que sucedió eso. Why that happened? Nosotros, We, cuando no entendemos por qué estamos pasando por una why we're situación, going through those kind of situations, nuestra actitud correcta our right es venir a la attitude is presencia to de come to Dios. the presence of the Lord. Dios no se va a molestar God won't get bothered cuando le preguntamos por when qué we ask him está sucediendo eso. why those things are happening. Pero tampoco But neither Dios God te va a decir por qué will me tell culpa. you Porque Él why are sabe you que somos blaming humanos. me, because we're human beings. Cuando Josué When Joshua recibió la revelación de received Dios, the revelation le from dijo, el God, problema está ahí. the problem is there. Acán es el problema. Achan is the problem. Él pecó He commits sin contra lo que yo ordené. against what I order. Y por eso el pueblo And that's todo. why the people, Porque everyone, mire qué sucede en el look pueblo de what Israel. happened in the people of Israel. Cuando el pueblo pecaba, When they commit sin, era como colectivo. it was Todos pagaban collective. el precio. They were all paying the same price. El castigo venía para The todos porque punishment was era un coming for pueblo que everyone. Dios It was a los- people estaba dentro de ellos that was y inside lo of estaba them preparando and a were ese pueblo preparing them, his people, para que ese pueblo so fuera that people can el go, pueblo modelo del mundo. the model del people for the conocedor del world, único Dios are knowledgeable verdadero. of the, Y of the Dios Lord. le advertía And God advised them que cuando pecaran when they commit y si sin no se arrepentían, and they didn't venía repent, juicio. was coming Y así judgment. Dios lo hacía. And that's the way the Venía Lord did juicio. it. Judgment was coming. Pero ¿sabe lo que es Dios? You know what is God?
que Dios tiene siempre la that the respuesta Lord has always the answer para toda situación. for every situation. La Biblia dice The Bible says que cuando hay arrepentimiento that where there's repentance, hay respuesta. there's an answer. Cuando el pueblo se arrepintió When the people repent del pecado, of the sin, Dios continuó God keep dándole going, victoria. give them victory. Porque cuando Dios perdona, 'Cause te when God levanta forgive, y te da la lift you victoria. up and give ¿Cuándo you the lo creen en victory? esta How many tarde? Es believe it así. this afternoon? Dios te da It's that la way. victoria God give you the cuando victory nosotros nos when we arrepentimos. repent. Por eso que That's nosotros como why, hijos de Dios, como Child pueblo, of God, a siempre people tenemos of que God, asegurarnos we gotta que assure estamos bien delante del that we're in Señor. front of, we're right Porque in hay front of the pecados Lord. que aún 'Cause inconsciente cometemos. there's unconscious sins that we commit. Escuche eso. Listen well. Hay pecados que aún There's sins inconsciente that even cometemos, unconscious we commit. pero no deja de ser But pecado. it doesn't stop being El a sin. hecho que tú lo hagas inconsciente just no because you do it deja de unconscious, ser that pecado. doesn't stop being a sin. Y para comprobar esa palabra, And voy a to llevarlo a, prove that word, a Levítico. I'm going to take you to Leviticus. Mire lo que dice el Señor Look what the Lord says. en Levítico 5:17. Leviticus 5:17. Escuche bien, Listen well. porque el Señor le está hablando al pueblo. The Lord is speaking to the people of God. El pecado jamás pasará desapercibido en la presencia de Dios. And if a soul sin and Y el Señor le Dios, dice, muchas nos bendiciones, dice en amada esta iglesia palabra, del Señor, sean todos finalmente, bienvenidos. si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento Dios, de muchas Jehová bendiciones, amada no se han de iglesia del hacer, Señor, sean todos bienvenidos. aún sin en esta saberlo, hermosa mañana es un privilegio, a sabiendas, es un deleite, es culpable y es un gozo y el llevará poder su estar pecado. aquí en esta hermosa And if a mañana. soul sin Amén. com- Muchos hemos commit venido tal any vez of these cansados things físicamente which are y se vale. forbidden to be A done lo mejor by the están commandments cansados of the Lord. de otra manera, a lo Though mejor his no wife están is not bien de yet, salud. is guilty Amén. and Y se shall vale. bear Aleluya. his Pero iniquity. tienes que entender que hay una gran noticia para Esa ti en esta palabra, mañana, ¿dónde y es nos que, That word, como leía la word- palabra el word hermano, is el taken. Rey de Reyes, el Asegurarnos Santo de de venir a la Israel, presencia de está en Dios. este lugar, To en the esta presence of the mañana. Lord. Amén. y aún Y Él que tú está sepas aquí, que no ha hecho aleluya, algo para And ti, even que es though para you pecado mí. have contra not Dios. Amén. done nothing Es wrong, bíblico. that you have committed sin, que is nosotros biblical. digamos, That Señor, we say, te Lord, pido perdón I ask forgiveness por aquellos pecados for those sins que sin saberlo that without knowing he cometido I contra have ti. committed against you. Porque el pecado Because the sin es pecado ante is Dios, sin sea in front como of the sea. Lord. Doesn't matter what kind of sin. Pero Dios nos da esa hermosa oportunidad But the Lord give us that de arrep- nice de aprend- opportunity de arrepentir. to repent ourselves. Dios nunca God never deja de perdonar stop forgiving a aquel que se to arrepiente. those that repent. No importa el pecado Doesn't que haya matter the cometido. sin that you have Si committed. esa persona se If that arrepiente person repent de corazón, with their heart, el perdón de Dios the forgiveness of entra God instantáneamente. enter instantaneously. ¿Cuántos están aquí en esta hora? How many are in this El hour? problema es que muchos en el The pueblo problem del is Señor that there's a lot in the people of God. que se han acostumbrado They have get used to it, a pecar to commit sin y no arrepentirse. and not repent. Y viven una vida And they live a life pensando thinking que ellos están bien that delante de they're Dios okay in front of the Lord y están mal delante de and they're Dios. bad in front of the Lord. ¿Cuántos están aquí? How many are in this hour? El temor hacia The Dios fear of the Lord nos lleva takes us a ser cuidadosos de no pecar to contra be Dios. careful and not commit Y sin against the conociendo la Lord. palabra de And knowing Dios, the word of God, nosotros sabemos que lo que es pecado. we know what we commit sin. Solo que tristemente Only that el sadly, pueblo de Dios the people of quiere God calificar qué clase de wanna pecado es que Dios perdona qualify y lo que which no son kind pecados of delante sin de that the Dios. Lord forgive. Y pecado es, And sin is sin. no hay grande ni pequeño. There's no pequeño. bigger or smaller. No hay blancos y negros. There's no black or white. Pecado es pecado. Sin is sin. Pero nosotros But we
Sabemos, la Biblia dice We know, and the Bible que Dios es says un Dios de that God misericordia, is a God of que mercy, Dios es un Dios de amor, that God is a God of love. pero eso no quiere decir But that doesn't mean que si tú no pides perdón por el that pecado, if Él you te don't perdona como ask for quiera, no. forgiveness, that the Lord will Para que forgive nuestros you. pecados sean So perdonados, for sin to be debemos forgiven, arrepentirnos. we gotta repent. Y tristemente, And sadly, en estos últimos in tiempos, these ending times, el pueblo de Dios the people of God, peca y cree que they no pecó. commit sin and they act like they didn't commit Camina sin. como si no ha pecado They ante walk Dios. like they Cuando have tú not hablas committed mal sin. de un hermano, When you speak bad about a brother, tú sabes que está hablando mal you de know you're él. speaking bad, ¿Por bad qué no te about them. arrepientes? Why don't you repent? Entonces tú llevas el pecado encima y no lo you sabes. you carry Y el the sin diablo se está on top aprovechando. of you, and the devil is taking advantage of you. Pero si tú sabes que hablaste mal de un hermano, But if you know you spoke bad tú about a sabes que brother, pecado, that's sin, ¿qué tú debes hacer? what should you do? Arrepentirse. Repent yourself. Perdóname, Señor, porque hablé Forgive me, mal del Lord, hermano because I speak Francisco. bad about my brother Francisco. Hablé mal del hermano Eric. I spoke bad about my brother Eddie. Él no estaba presente, He pero was yo not hablé mal de present, él. but I spoke bad about him. Perdóname, Señor. Forgive me, No Lord. debía hablar mal de I mi shouldn't hermano. be speaking bad about them. Y ya que hace el Señor, And what does the Lord que te does? limpia, te The Lord perdona, cleanses te you, restaura forgive you, restore y you, te dice and He avanza. tells you keep moving Porque el forward. pecado Because te the sin estanca gets you stuck en diferentes maneras. is in different ways. Y muchas veces están And pasando many cosas times there are happening things en nuestras vidas. in our lives Es porque todavía estamos because faltos de we confesión de still pecado a Dios. lack of confession in front of the Lord. Cuando nosotros When we nos acostumbramos get used a caminar como que no hemos hecho nada to walk like malo we have not done nothing wrong contra Dios, against the Lord, ya Dios the Lord te tiene marcado. has you written, Y hasta que tú no te and arrepientas, until you don't forgive esa mancha yourself, de pecado. until you don't no ask for desaparece. forgiveness of that sin, that doesn't ¿Qué es lo que being quita la mancha erased. del pecado? What does the stain goes El away? arrepentimiento. The repentment, Porque Dios perdona because God y forgives perdona de verdad. and forgive No como los seres with humanos, truth, not que like the dicen, human te being. perdono, pero no Like- me olvido. Like the human says, I forgive you, but I don't forget. Perdono, pero no me olvido. I forgive you, but I Esa don't es la forget. clase de perdón que dan los That's the seres kind humanos. of forgiveness that the men give. Y cuando tú no perdonas de corazón, And when you don't forgive with your heart, hay dos cosas que suceden. there's two things that happen. Número uno, cuando tú no Number perdonas one, de corazón, When you don't forgive es muy with your heart, difícil que le mire los ojos it's- a quien ha perdonado. it's según tú. really hard to see to the heart, to the eyes, to the person that you haven't forgiven. Cuando Amen. tú no has perdonado de corazón When you don't have forgive with your y heart, esa persona que tú dices que perdonaste and you say that person that you y vuelve y forgive, se equivoca y te ofende, and they tú go le sacas back, los archivos and de nuevo. they go back, and they tú le commit sacas sins los against archivos de lo you, que te hizo. bring all Y the, se lo the recuerda y en un foil momento le dice files todo. and you bring Entonces, them back, all, quiere decir que everything tú that nunca has done. perdonaste. That means that you had never Porque el forgiven. que perdona, Because those that forgive, aunque la persona se equivoque de nuevo, even though they got no le wrong, recuerda el pasado. you don't remember Vuelve y the lo perdona past. de nuevo. You forgive them Vuelve, lo hace again, libre a través and del you make perdón. them deliver again. ¿Ves? Por eso que That's Dios sí why. que sabe perdonar. That's why the Lord knows how to Pero forgive. también nos enseña que debemos And He saber teaches, perdonar. we got to learn how to forgive. Y ese otro factor And that's another fact que está en las relaciones. that is in the Tanto de los relations, matrimonios, even in the tanto marriages, de los hermanos, between the brothers, como en las amistades. even in friendships. Se han dado perdón They have asked forgiveness que no ha sido de corazón. that they have not been Y cuando no se truthful. perdona de And when corazón, they don't forgive with their heart, siempre hay una there's raíz de always amargura. a roots of bitterness. Siempre hay algo allí que te There's molesta de la always otra something persona. that bothers you from the other person. Y hasta que Amen. tú no perdones de And until you corazón, don't forget with your heart, tú no eres you're libre. not free. Y no serás And you will libre. not be free. Porque tanto el libre liberta al que te ofendió como te That's why liberta a that ti mismo you cuando deliver the perdona. person that hurt you like yourself is being forgiven. ¿Sabe lo que hizo Dios con Josué You know what the Lord did with Joshua y todo el pueblo and all the people cuando se arrepintió? when they repent, Que lo perdonó. that they forgive him. Y la Biblia registra And the Bible que Dios le siguió registered dando la victoria. that the Lord keep Que giving Dios him the siguió dándole victory. la victoria. That the Lord ¿Cuántos keep están giving aquí? him the victory. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo That's muchas what the Lord veces. expected from His Que people. nosotros venimos That ante we Él come in front of Him y reconozcamos and we acknowledge que hemos that fallado. we have failed. Dios nunca va a decir, God never will say, tú no debes fallar. you don't gotta fail. Solamente te dice,
The Lord only El que says pecaba, those that que no commit peque sin, más. that keep committing Pero more si sin. pecares, But if you commit sin, mire la promesa del Señor, qué look the linda. promise of the Lord, how beautiful. Cuando Juan le escribió a la iglesia de When Éfeso, John wrote to the book of Ephesus, le dijo, hijitos míos, my child, he said, estas cosas os escribo. these things I will write. Le está hablando a la iglesia, He's a speaking los to the hijos de church, Dios. to the child Estas of God. cosas os escribo These things I will write, para que no pequéis. so you don't commit sin. Pero si But if pecareis, you commit sin, abogado tenemos you have a lawyer con nuestro Padre with our Celestial. Heavenly Father. Y la sangre de Cristo And the blood of Christ nos limpia cleanses de todo pecado. of all sin. No hay cosa más linda And there's not ver such a un hijo de Dios beautiful thing arrepentido to see a child of de God corazón. repenting with their heart. ¿Sabe? You know, Yo he aprendido algo I have learned de something mi Padre of my Celestial Heavenly Father, y lo aplico para los and hermanos I apply it for y my para todos los brothers seres and humanos. for all the human beings. Cuando hacen algo contra mí, When they do something against yo no le me, guardo rencor, I don't ni guardo reserve resentimiento. resentfulness, neither resentfulness. En el momento que yo sé que una persona me dice, When a person tells pastor, alguien habló mal de Pastor, usted, me somebody spoke bad of yo dije, you, en este momento lo perdono. and I said, in this moment Y I digo, forgive Señor, ten him, misericordia de él. and God have mercy of his soul. ¿Ves? Y esperamos que él se arrepienta. And we expect Porque el that he problema no es repent, conmigo, because the problem is el not with problema me. es con Dios. The problem is with the Lord. Pero no hay cosa más linda But there's no beautiful que thing nosotros seamos sinceros that we are y sincere reconocedores and we acknowledge de nuestras of our acciones. own Que si yo actions, fallo, that if I fail, debo venir delante de mi that I gotta come Padre in front of the y Father decirle, perdóname, and tell Señor. the Father, Perdóname, forgive Señor. me, forgive me. Todos sabemos lo que es bueno y We lo que es all malo. know what is bad and good, Aunque algunos se hacen tontos, even though other ones act fool, pero saben lo que hacen. but they know what they do. ¿Y cuál es su actitud correcta? And with Siempre es his right reconocer attitude to acknowledge que ha fallado. that they have failed, Porque todos fallamos. because we all fail. El único perfecto es Dios. The only one perfect is God. Pero ¿por qué Dios dejó y tiene la fuente del perdón? But why did the Lord has Porque the Él sabe que resource vamos a of the fallar. forgiveness? Because He knows we're gonna fail. ¿Por qué cree que Cristo está sentado a la diestra de Why Dios do you Padre? think that the Son is sitting on the right of the Father? No está por estar sentado. Not just because He want to be sitting on the right Cada of the vez Father. que un hijo de Dios Every falla time that a child of y God se fails, arrepiente, porque el and acusador repent, está pendiente allí because the también. judger is Satanás there, siempre está pendiente. the devil is always Porque pending there. Satanás sabe Because Satan que knows cuando un hijo de Dios that peca when a contra child Dios, of God ese hijo de commits sin Dios against God, le ha abierto una puerta a he él. has opened a door to the Él devil. tiene legalidad He has legacy de traer to bring, malas consecuencias to sobre bring ese bad hijo, consequences porque ha to them, fallado. because he has failed. Pero ¿qué sucede? But what happened Cuando el hijo de Dios when the child of actúa God rápidamente act y le dice, quickly Señor, he and fallado said, Father, I have failed, y te pido perdón. and I ask for forgiveness? Jesucristo que está allí Jesus Christ that is a la there diestra de Dios to the Padre right of the Father, hace así. he does this. Y Dios Padre And God Father le mira las heridas sees y his dice, wounds, está perdonado, and he hijo says, mío, you're porque mi hijo forgiven, pagó el precio because my por ti. child paid my Y price. su sangre lo And limpia his de blood todo pecado. ¡Qué cleanses lindo! of all sin. Mire, That's esa es la beautiful. bendición That's más a blessing. grande que That's a tienen great blessing los hijos that de we Dios. have as child of God. No porque tú vayas Not delante de because un you cura, go, that you go to a priest, de un líder of a religioso religious y leader, le diga, mira, yo quiero and que you me tell him, perdone, que "Oh, I tú want ores you to por, que tú forgive me, reces por mí. that you No, pray for nada me." va a pasar. No, won't happen anything. El perdón The forgiveness de parte de Dios on behalf of the es a Lord través de is through Jesucristo. the Jesus Dios te Christ. restaura, God restores Dios you. te levanta God lifts y you. te dice, And tells camina, you, hijo mío, "Keep walking, sigue my caminando, child. porque Keep Satanás walking, no 'cause tiene Satan parte ni doesn't have suerte part neither en tu lot vida. in your Si tú life. has fallado 'Cause you y has have failed. arrepentido, You yo repent, te he perdonado. I have forgive you. Dios le bendiga. God Póngase de bless pie you. en esta You hora. can stand up, please.